fe que no depende de las circunstancias. En este punto del mensaje, quiero invitarte a un gesto sencillo y profundo. Si estás atravesando un proceso difícil, escribe en los comentarios una palabra, una oración corta o una emoción que hoy estás entregando a Dios en primera persona. Puede ser resisto, confío, sigo o una oración por alguien más, mencionando un nombre o una situación que llevas en el corazón. Hacerlo no es solo participar, es un acto de fe consciente. Es hablar con Dios desde lo íntimo y sellar internamente tu confianza, tu entrega y tu disposición a recibir lo que Él está ordenando en tu vida, incluso a través del proceso. Dios no desperdicia el dolor de quienes confían en Él. Cada lágrima enseña algo, cada espera moldea algo, cada noche larga fortalece algo, y cuando miras atrás descubres que no saliste igual. Hay más firmeza en tu carácter, más claridad en tus prioridades, más sensibilidad hacia el dolor ajeno, más profundidad en tu fe. La resistencia espiritual no te hace invulnerable, te hace estable. No elimina las luchas, pero te permite atravesarlas sin perderte, y eso es un regalo inmenso, porque la fe que ha sido entrenada no se quiebra con facilidad. Aprende a doblarse sin romperse. Aprende a descansar incluso cuando no entiende. Esta enseñanza también ilumina hábitos. Te invita a revisar cómo enfrentas la frustración, cómo manejas la espera, cómo respondes al cansancio. Dios puede usar este tiempo para reordenar tu interior, para enseñarte a depender menos de tus fuerzas y más de su gracia. Y ese aprendizaje permanece. La palabra dice, después. Y esa palabra guarda esperanza. Hay un después donde el carácter se afirma, donde la fe se robustece, donde la vida se reorganiza con más sentido. No todo lo que ahora duele se quedará, pero todo lo que ahora estás aprendiendo sí. Hoy, si estás padeciendo un poco, no te desesperes. No estás siendo atacado, estás siendo entrenado. Coopera con el proceso. Permite que Dios haga su obra completa en ti, porque de este tiempo nace una resistencia espiritual que no se compra ni se improvisa. Y desde ahí, con un carácter más firme y una fe más profunda, el camino se abre con más claridad, más paz y una esperanza que ya no depende de lo fácil, sino de lo verdadero. Enseñanza 6. La soledad prepara liderazgo. Hay una presencia que no siempre se anuncia con señales visibles, pero se siente en lo profundo cuando todo alrededor parece incierto. Jehová estaba con José. No dice que todo le fue fácil, no dice que fue comprendido, dice algo más íntimo y más poderoso. Dios estaba con él, y esa presencia silenciosa fue suficiente para sostenerlo, aun cuando el entorno parecía contrario. Hay etapas en la vida donde la soledad aparece sin ser invitada, momentos en los que te sientes apartado, incomprendido, lejos de lo familiar. Y el corazón se pregunta si ese aislamiento es castigo o abandono, pero esta verdad susurra con calma que no toda soledad es pérdida. A veces es protección, a veces es preparación. Dios aparta antes de elevar, no para herirte, sino para afirmarte lejos del ruido. José vivió temporadas donde nadie veía su fidelidad, donde su integridad parecía no tener recompensa inmediata, y aún así Dios estaba con él. Eso cambia la forma de mirar la soledad, porque no se trata de cuántas personas te rodean, sino de quién camina contigo cuando no hay aplausos. La presencia de Dios no siempre te saca del lugar incómodo. Muchas veces te sostiene dentro de él hasta que algo en ti se vuelve más fuerte. No temas la soledad temporal. Hay procesos que solo pueden gestarse ahí. Cuando se apagan las voces externas, empiezas a escuchar mejor lo que pasa dentro. Se revelan intenciones, se limpian motivaciones, se fortalece el carácter. Dios usa esos espacios para formar identidad, para que no dependas de la aprobación, para que sepas quién eres aun cuando nadie te confirma. En lo personal, hubo momentos en los que me sentí apartado sin entender por qué. Amigos,
que se alejaron, oportunidades que se cerraron, silencios que dolían. Y confieso que al inicio me resistí, pensé que algo estaba mal conmigo. Con el tiempo comprendí que Dios me estaba guardando, me estaba enseñando a caminar con enfoque, a sostenerme en su presencia más que en el reconocimiento. Esa soledad no me quitó nada esencial, me devolvió claridad. Jehová estaba con José también significa que la fidelidad en lo pequeño importa. Dios no esperó a que José estuviera en un lugar elevado para acompañarlo. Estuvo con él en lo cotidiano, en lo oculto, en lo que nadie celebraba. Eso trae consuelo a quien hoy siente que su esfuerzo pasa desapercibido. Dios ve, Dios acompaña, Dios forma aun cuando otros no notan nada especial. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria es cambiar la manera en que interpretas los tiempos de aislamiento. En lugar de preguntarte por qué estás solo, pregúntate qué está siendo trabajado en ti, qué hábitos están siendo refinados, qué pensamientos necesitan ordenarse. Dios no te aparta para perderte, te aparta para encontrarte, para que tu identidad no dependa de lo externo, sino de lo que Él dice de ti. La soledad temporal también te enseña a enfocarte. Sin tantas distracciones, aprendes a discernir mejor, a tomar decisiones con más calma, a escuchar con más atención. Y ese enfoque se convierte en una base sólida cuando llega el momento de avanzar, porque quien no aprendió a estar solo, difícilmente sostendrá lo que viene acompañado. Hay consuelo en saber que la presencia de Dios no depende de las circunstancias. Él estaba con José cuando nadie lo defendía. Está contigo ahora, incluso si no lo sientes con claridad. La fe no siempre se siente fuerte, pero sigue siendo real. Y esa presencia silenciosa te guarda de decisiones impulsivas, te protege de caminos que no te corresponden y te prepara para responsabilidades mayores. Dios aparta antes de elevar porque sabe que la altura sin identidad confunde. El reconocimiento sin carácter desordena. El avance sin enfoque desgasta. Por eso trabaja primero en el interior. Afirma tus convicciones, fortalece tu confianza. Te enseña a caminar recto aun cuando nadie observa. Y eso, aunque no se vea de inmediato, tiene un valor eterno. No temas si hoy te sientes solo. No te apresures a llenar el vacío con ruido. Permite que Dios use ese espacio. Habla con Él. Escúchate. Observa que está creciendo dentro. A veces el mayor regalo no es que alguien llegue, sino que Dios permanezca. Cuando la identidad se fortalece en la soledad, el enfoque se aclara. Ya no corres detrás de cualquier oportunidad. Ya no te pierdes tratando de agradar. Caminas con dirección. Y cuando llega el momento de ser elevado, no te pierdes, no te mareas, no te desconectas de quién eres. Hoy, si atraviesas una etapa de silencio, recuerda esta verdad sencilla y profunda. Jehová está contigo, no te ha dejado, no te ha olvidado, está formando algo firme en ti. Confía en el proceso, abraza la soledad temporal, camina con fe, porque el mismo Dios que acompaña en lo oculto es el Dios que abre caminos en lo visible. Y cuando llegue ese tiempo, descubrirás que no solo avanzaste, sino que lo hiciste con una identidad sólida, un enfoque claro y una paz que no depende de quien esté cerca, sino de quien nunca se fue. Enseñanza 7. Dios quita distracciones antes de abrir destinos. A veces el alma se despierta cansada sin saber exactamente por qué. No pasó nada extraordinario, pero algo pesa. Hay una inquietud suave, una mezcla de temor y esperanza que convive en el pecho. En esos momentos, Dios se acerca sin ruido, como quien no quiere asustar a un corazón sensible. Y recuerda una verdad que sostiene: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No lo dice desde lejos, lo dice desde la cercanía, no lo promete para después, lo ofrece ahora. Y cuando esa palabra se deja sentir, el interior empieza a respirar distinto. Hay heridas que no se ven, decisiones que duelen en silencio, caminos elegidos con la mejor intención que terminaron cansando, y aún así, Dios no se retira.
Él no espera que estés entero para acercarse. Se acerca precisamente cuando te sientes incompleto. Hay algo profundamente sanador en entender que no tienes que esconder tus grietas, que puedes presentarte tal como estás, con dudas, con miedos, con preguntas sin respuesta, y ser recibido con ternura. La fe no siempre es firmeza visible, a veces es solo permanecer, quedarse cuando dan ganas de huir, respirar cuando todo aprieta, confiar cuando la mente insiste en adelantarse a escenarios que aún no existen. Dios trabaja mucho en esos espacios interiores donde nadie aplaude. Ahí donde se forman los hábitos del corazón, donde se decide si el miedo gobierna o si la confianza, aunque pequeña, empieza a crecer. En la vida diaria, esta cercanía de Dios se manifiesta en lo simple, en una pausa que calma, en una decisión que no se toma desde la prisa, en una palabra que eliges no decir, en un perdón que no se siente justo, pero libera. Poco a poco, sin que lo notes, tus emociones se reordenan. La angustia ya no manda, el miedo pierde autoridad. La esperanza, tímida al principio, comienza a tener voz. Recuerdo haber atravesado una temporada donde todo parecía estancado. Oraba, sí, pero más desde el cansancio que desde la expectativa. Y aún así, en medio de ese desgaste, sentí algo claro. Dios no estaba apurado por sacarme del lugar, estaba interesado en formarme dentro de él. No fue cómodo, y hubo días confusos, pero aprendí a confiar en su proceso. A veces el cambio no está en el entorno, sino en la forma en que el corazón aprende a habitarlo. La palabra también dice que Dios renueva las fuerzas del cansado. Esa renovación no siempre llega como energía inmediata. A veces llega como claridad. Te ayuda a ver qué cargas no te corresponden, qué expectativas no nacieron de Dios, qué hábitos necesitan descanso. Y cuando sueltas eso, el alma se aligera. No porque todo se resuelva, sino porque ya no estás solo cargándolo. Acercarte a Dios no es un acto religioso, es un movimiento interior. Es permitir que Él entre en tus pensamientos repetidos, en tus emociones desordenadas, en tus hábitos automáticos. Es dejar que te enseñe a reaccionar distinto, a escuchar más, a confiar antes de controlar, a soltar antes de agotarte. Esa transformación es profunda y lenta, pero real. Hay decisiones que se iluminan cuando oras con honestidad. No oraciones largas, sino verdaderas. Decirle a Dios lo que duele sin adornos, reconocer lo que no entiendes, entregar lo que ya no puedes sostener. En ese acto sencillo, algo se acomoda. La fe deja de ser una idea y se vuelve experiencia. El corazón aprende que puede descansar sin bajar la guardia. Dios no promete una vida sin luchas, promete una presencia que sostiene en medio de ellas. Y esa presencia cambia la manera de caminar. Te vuelves más consciente de tus emociones, más compasivo contigo mismo, más firme frente a lo que antes te desbordaba. La sanidad no siempre borra el recuerdo, pero sí le quita el poder. La fortaleza no siempre elimina el miedo, pero te enseña a avanzar a pesar de él. Este mensaje te invita a mirarte por dentro sin juicio, a reconocer qué pensamientos te desgastan, qué emociones necesitas entregar, qué hábitos te acercan o te alejan de la paz. Dios no te señala para culparte, te muestra para sanarte, y cuando aceptas esa mirada, el cambio comienza. Hoy, si te sientes cansado, no te exijas más fuerza, acércate, confía, suelta. Permite que Dios haga lo que solo Él sabe hacer, renovar desde dentro. Hay esperanza incluso en los días grises, hay dirección incluso cuando no ves el camino completo. Hay consuelo incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Quédate con esta certeza. No estás solo en lo que sientes. Dios camina contigo, incluso cuando no lo percibes. Y mientras sigues avanzando, con pasos pequeños pero sinceros, algo se transforma. La paz se vuelve más constante. La claridad aparece.
La fe se fortalece no como una emoción intensa, sino como una confianza serena que te acompaña. Desde ahí, el camino se abre con más luz, más calma y una esperanza que no se apaga. Enseñanza 8. El revuelo interior es un llamado, no ansiedad. Hay clamores que no salen de la boca, pero resuenan en lo más hondo del alma. Suspiros que no saben convertirse en palabras, lágrimas que no se ven, preguntas que se repiten en silencio. Clamarán desde lo profundo. Esa frase no describe un grito desesperado hacia afuera, describe un movimiento interno, un llamado que nace cuando ya no alcanza lo superficial, cuando el corazón entiende que necesita algo más, aunque no sepa exactamente qué. Muchas veces ese clamor aparece en medio del cansancio, cuando todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro algo no encaja. Cuando cumples, avanzas, respondes, pero el alma se siente vacía, inquieta, con una sed que no se calma. Ese deseo profundo no es debilidad, es señal de vida. Es Dios tocando suavemente una fibra interior para recordarte que fuiste creado para más que solo sobrevivir. Hay quienes intentan adormecer ese clamor. Lo cubren con ruido, con distracciones, con ocupaciones constantes. Llenan los espacios para no escuchar lo que duele. Pero el deseo vuelve, porque no se apaga con entretenimiento, ni con rutinas, ni con aprobación externa. Ese clamor viene de un lugar sagrado. Es una invitación a detenerte y escuchar lo que Dios quiere decirte desde adentro. Escuchar ese deseo de más requiere valentía, porque implica reconocer que algo necesita cambiar, que hay una insatisfacción que no se resuelve ignorándola. Dios no te llama desde lo profundo para condenarte, te llama para despertarte, para que mires tu vida con honestidad, para que observes qué te está alejando de tu propósito, qué hábitos te están apagando, qué pensamientos te mantienen en la superficie cuando tu alma pide profundidad. En lo personal, he aprendido que los momentos más transformadores no llegaron cuando todo iba bien, sino cuando ese clamor interno se volvió imposible de ignorar, cuando ya no podía distraerme más, cuando tuve que sentarme conmigo mismo y con Dios sin respuestas rápidas, sin fórmulas. Ahí entendí que ese vacío no era ausencia, era llamado, no era carencia, era dirección. Dios escucha los clamores que nacen desde lo profundo, porque ahí no hay máscaras, no hay discursos bien armados, solo verdad. Y la verdad siempre abre camino. Cuando clamas desde lo hondo, no pides cosas, pides sentido. No buscas alivio momentáneo, buscas propósito. Y Dios responde a eso con una presencia que ordena, que alinea, que devuelve enfoque. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria es aprender a no anestesiar el alma. Es permitirte sentir, escuchar lo que incomoda. Preguntarte por qué ciertas cosas ya no te satisfacen. Observar qué actividades te vacían y cuáles te acercan a la paz. El clamor profundo no te pide que huyas de tu vida, te pide que la vivas con más conciencia. Cuando escuchas ese clamor, tu motivación empieza a cambiar. Ya no haces las cosas solo por inercia. Comienzas a buscar significado, a elegir con intención, a caminar con propósito. Incluso tus oraciones se vuelven más simples y más honestas. Ya no repites frases, hablas desde el corazón, y eso fortalece la conexión con Dios de una manera real, viva, transformadora. Dios no teme tus preguntas profundas, no se asusta de tu inconformidad interior. Él mismo la puso ahí como una brújula, para que no te conformes con menos, para que no te quedes dormido espiritualmente, para que avances hacia una vida más alineada con lo que fuiste creado para ser. Hay sanidad cuando dejas de huir de ese clamor, cuando en lugar de taparlo, lo presentas a Dios, cuando reconoces que necesitas más profundidad, más verdad, más presencia, y poco a poco, sin forzar nada, comienzas a sentir una motivación distinta. No la motivación que viene del miedo o de la presión, sino la que nace del propósito. El clamor desde lo profundo también limpia prioridades, te ayuda a soltar lo que ya no suma.
a simplificar, a decir no a lo que te dispersa, a decir sí a lo que te conecta. Y esa claridad trae paz, porque ya no corres sin sentido, caminas con dirección, aunque el camino no esté del todo claro. Hoy, si sientes ese deseo interno que no sabes explicar, no lo ignores, no lo adormezcas, no lo juzgues, escúchalo. Es Dios llamándote a un lugar más verdadero, más profundo, más alineado con quien realmente eres. Permite que ese clamor te guíe hacia Él, porque cuando clamas desde lo profundo, no te pierdes, te encuentras, descubres una conexión nueva, una motivación genuina, una fe que ya no depende de emociones pasajeras. Y desde ahí, la vida empieza a ordenarse con más sentido, más luz y una esperanza que no se apaga. Respira, escucha, camina. Dios está respondiendo a ese clamor que nació en lo más hondo de ti. Enseñanza 9. Dios cambia tus deseos antes de cambiar tu realidad. Hay un susurro que el alma reconoce cuando deja de correr detrás de lo que antes parecía indispensable. Un susurro que no empuja, que no promete atajos, que no exige, solo invita. Deleítate en Jehová, y Él concederá. No habla de una lista de deseos cumplidos, habla de un corazón que aprende a encontrar gozo en la fuente correcta. Cuando el deleite cambia, los deseos también cambian. Y ese cambio, aunque silencioso, ordena la vida entera. A veces la inquietud nace porque lo que antes satisfacía ya no llena. Logros que no sostienen, relaciones que no nutren, rutinas que cansan. No siempre es tristeza. Muchas veces es una incomodidad suave que te dice que hay algo más. No lo sabes explicar del todo, pero lo sientes. Y ahí Dios trabaja, no quitando de golpe, sino alineando despacio. Observa qué ya no te satisface. No lo juzgues. Escúchalo. Puede ser la señal de que tu corazón está siendo llevado a un deleite más alto. Deleítate no es distraerte, es habitar, es permanecer con atención y afecto. Es aprender a disfrutar de la presencia de Dios más allá de lo que te dé. Cuando el gozo se asienta ahí, las expectativas se purifican. Ya no deseas desde la carencia, deseas desde la plenitud. Ya no pides para llenar vacíos, pides para expresar un propósito. Y entonces, lo que Él concede no te desordena, te afirma. En la vida diaria, este deleite se construye en decisiones pequeñas. Elegir la calma cuando la prisa quiere mandar, guardar silencio cuando el impulso quiere hablar, agradecer lo que hay sin compararlo con lo que falta, orar sin urgencia, solo para estar. En esos espacios, el corazón se reeduca, descubre que hay alegrías que no dependen de circunstancias, descubre que hay deseos que nacen cuando la fe deja de negociar y empieza a confiar. Yo mismo he tenido que reconocer momentos en los que perseguí cosas buenas con un corazón cansado, y aunque llegué a ellas, no me dieron descanso. Fue cuando dejé de exigir resultados y comencé a deleitarme en Dios, sin pedir nada a cambio, que algo se acomodó por dentro. No fue mágico ni inmediato, pero fue real. Los deseos se volvieron más simples, más sanos, más coherentes con quien estaba siendo formado en mí. El Salmo no promete conceder cualquier cosa, promete conceder cuando el deleite está bien puesto, porque Dios no solo concede, también cuida. Cuida de ti al conceder. Por eso alinea el corazón antes de abrir la mano. Hay peticiones que no se conceden porque aún no podrían sostenerse sin romperte. Hay anhelos que necesitan madurar, y ese tiempo no es castigo, es amor prevenido. Cuando observas que ya no te satisface, empieza la claridad. Notas hábitos que te distraen más de lo que te nutren, conversaciones que drenan, metas que no te representan, y lejos de asustarte, esta claridad te libera. Te permite soltar sin culpa, decir no sin miedo, elegir mejor. El deleite en Dios afina el discernimiento. Te enseña a querer lo que te hace bien. Hay sanidad en dejar de forzar deseos, en permitir que Dios los ordene, en confiar en que lo que Él concede llegará a su tiempo y con la forma correcta.
La fe se vuelve descanso cuando entiendes que no necesitas empujar puertas. El corazón se tranquiliza cuando acepta que hay un diseño mayor trabajando incluso cuando no lo ves. Este mensaje invita a mirarte por dentro con honestidad y ternura. ¿Qué te mueve hoy? ¿Qué te ilusiona y qué te agota? ¿Qué te promete gozo pero te deja vacío? No para condenarte, sino para reorientarte. Dios no quiere quitarte el deseo, quiere sanarlo. Quiere que tus anhelos nazcan del amor y no del miedo. Quiere que tu visión se aclare para que camines sin dispersarte. Cuando el deleite se asienta, la visión se vuelve nítida. Sabes qué esperar y qué no. Sabes dónde invertir tu energía. Sabes cuándo avanzar y cuándo pausar. Y esa claridad trae paz, no porque todo esté resuelto, sino porque tu interior dejó de estar dividido. Los deseos sanos no te arrastran, te guían. Hoy, si sientes que algo ya no te satisface, no te fuerces a mantenerlo. Observa, agradece lo aprendido, suelta con confianza, deleítate en Dios, permite que Él alinee tu corazón con algo superior. Lo que Él conceda vendrá con descanso, no con ansiedad, con propósito, no con confusión. Quédate con esta luz. Cuando el deleite cambia, la vida se ordena, los deseos se purifican, la visión se aclara y la fe se fortalece como una confianza serena que no necesita pruebas constantes. Camina desde ahí, con paz, con claridad, con la certeza de que lo que Dios concede cuando nace del deleite en Él, edifica, permanece y trae un gozo que no se apaga. Enseñanza 10. La presión revela lo que Dios está formando. Hay procesos que no se eligen, pero que llegan con una precisión que solo Dios conoce. Momentos donde la presión aprieta, donde el corazón siente el calor de circunstancias que no entiende, donde la vida parece exigir más de lo que crees poder dar. Y en medio de ese fuego, esta imagen aparece con una verdad profunda y silenciosa, como el oro en el fuego. No es una comparación para asustar, es una explicación para sostenerte. El fuego no viene a destruir el oro, viene a revelarlo. El oro no pierde su valor cuando entra al fuego. Al contrario, ahí se muestra lo que es auténtico y lo que no. Lo que no sirve se quema, lo que es verdadero permanece. Así también ocurre con el alma cuando atraviesa presión. No todo lo que sientes es para quedarse. No todo pensamiento merece ser conservado. No toda reacción te define. El fuego separa, purifica, fortalece, y aunque arde, no es castigo, es proceso. La presión tiene una forma extraña de sacar lo que llevamos dentro. Cuando todo va bien, es fácil parecer fuerte, paciente, confiado, pero cuando el calor aumenta, aparecen los miedos escondidos, las impaciencias acumuladas, las dudas que no habías querido mirar. Y eso puede doler, pero también es una oportunidad, porque Dios no permite el fuego para humillarte, lo permite para limpiarte, para que no cargues con peso innecesario en la siguiente etapa. No maldigas la presión. Sé que no es fácil decirlo cuando el cuerpo se cansa y el corazón se agota, pero la presión bien llevada puede convertirse en escuela. Enseña a respirar distinto, a orar más profundo, a callar cuando antes reaccionabas, a confiar cuando ya no hay control. Usar la presión para fortalecer la fe es elegir creer, aun cuando no ves salida inmediata. Es decirle a Dios, no entiendo esto, pero confío en que estás aquí. Hay fuegos que fortalecen la paciencia, te obligan a esperar sin desesperar, a aceptar que no todo se resuelve de inmediato, a caminar sin respuestas claras. Y en esa espera, algo se ordena por dentro. La paciencia deja de ser una obligación y se vuelve fruto. Aprendes a sostener el proceso sin romperte, a atravesar la noche sin perder la esperanza. El dominio propio también se forja en el fuego. Cuando la presión aprieta, surge el impulso de huir, de explotar, de rendirse. Pero cada vez que eliges responder con calma, cada vez que decides no reaccionar desde el enojo o el miedo, algo se fortalece. No porque seas perfecto,
sino porque estás siendo moldeado. El oro no decide cómo será purificado, solo permanece en el fuego hasta que el proceso cumple su propósito. En algún punto de mi caminar, entendí que muchas de las cosas que más me formaron no fueron las que pedí, sino las que resistí con fe. Hubo momentos en los que quise que el fuego se apagara rápido. Oré para que la presión desapareciera, y con el tiempo comprendí que Dios no estaba siendo indiferente, estaba siendo cuidadoso. Si me sacaba antes del fuego, saldría frágil. Permanecer ahí me dio una fortaleza que no habría obtenido de otra manera. Dios no observa el fuego desde lejos. Él está presente en medio del proceso. Ve cómo duele, ve cómo te cansas, ve cómo dudas, y aún así no te suelta, porque sabe que al otro lado hay una versión más firme de ti, una fe menos superficial, una madurez que no depende de las circunstancias. El oro no sale del fuego igual que como entró. Sale más puro, más resistente, más valioso. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria es cambiar la manera en que interpretas la presión. En lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, puedes empezar a preguntarte qué está siendo trabajado en mí, qué hábitos necesitan refinarse, qué pensamientos deben soltarse, qué actitudes están siendo confrontadas. El fuego no viene a quitarte lo bueno, viene a quitarte lo que estorba. Hay sanidad en dejar de pelear con el proceso. Cuando aceptas que este tiempo tiene propósito, el corazón se aquieta. La mente deja de luchar contra la realidad. Empiezas a caminar con más conciencia, a usar la presión como espacio de crecimiento, a orar con más sinceridad, a confiar sin exigir explicaciones inmediatas. La resiliencia nace ahí. No en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de atravesarlos sin perder la esencia. La madurez espiritual no se construye en la comodidad, se forma en la resistencia, en seguir creyendo cuando el fuego sigue encendido, en seguir caminando cuando el calor no baja, en seguir confiando cuando lo fácil sería rendirse. Hoy, si sientes que estás en medio del fuego, no te desesperes, no estás siendo destruido. Estás siendo refinado. Dios no desperdicia el dolor, no permite procesos sin propósito. Permanece, respira, confía. Usa esta presión para fortalecer tu fe, tu paciencia, tu dominio propio. Porque al final, cuando el fuego cumpla su obra, descubrirás que no saliste debilitado, sino afirmado. No saliste roto, sino más íntegro. No saliste vacío, sino con una madurez que te permitirá sostener lo que viene. Y desde ese lugar, el corazón descansa, la fe se vuelve más firme, y la esperanza brilla con una luz que ya no se apaga. Enseñanza 11. Dios nunca llega tarde, llega exacto. Hay una paz que no llega cuando todo se resuelve, sino cuando el corazón deja de pelear con el tiempo. Una calma suave que se posa cuando aceptas que no todo debe entenderse ahora, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad no corre, no empuja, no acelera, simplemente afirma que hay una belleza que se revela cuando el alma aprende a esperar sin endurecerse. Y en esa espera, Dios trabaja con una precisión que no falla. Muchas veces el dolor nace de comparar el proceso con un reloj. Medimos avances, contamos días, exigimos respuestas, y cuando no llegan, el miedo toma la palabra, aparecen las dudas, la impaciencia, la sensación de estar atrasados. Pero Dios no vive apurado, su tiempo no ignora tu anhelo, lo protege. Hay cosas que si llegaran antes se romperían, hay puertas que si se abrieran sin preparación, herirían. Por eso la demora no siempre es negación, muchas veces es cuidado. En la vida diaria, esta verdad se vuelve práctica cuando decides soltar la urgencia. Cuando eliges no forzar conversaciones, no empujar decisiones, no apresurar cambios que aún están formándose. Dejar de medir el proceso con tu reloj no es resignarte, es confiar, es creer que hay una inteligencia amorosa ordenando piezas que tú no ves completas. Y esa confianza aligera el pecho.
Hay etapas que parecen grises porque todavía no muestran el color final, momentos en los que el avance es silencioso, casi invisible. Y ahí la fe se pone a prueba. No la fe que celebra resultados, sino la fe que descansa mientras se gesta lo nuevo. Dios trabaja mucho en lo oculto, en lo que no se aplaude, en lo que madura lejos de la mirada ajena. Y cuando llega su tiempo, lo que nace trae una belleza sólida, no frágil. Recuerdo haber querido adelantar procesos por miedo a perder oportunidades. Me convencí de que esperar era quedarme atrás. Y aún así, cada vez que forcé algo, terminé cansado y confundido. Con el tiempo entendí que Dios no llega tarde, llega cuando el corazón está listo para sostener lo que pide. Aprendí a confiar en esa precisión divina, aunque no siempre fuera cómoda. Y esa confianza trajo paz. Una paz que no dependía de resultados inmediatos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También habla de restauración, de historias que parecían arruinadas y sin embargo encuentran sentido, de heridas que no sanan de golpe, pero se transforman en sensibilidad y compasión, de caminos que se cerraron para abrir otros más acordes a lo que estabas llamado a vivir. La belleza no siempre es instantánea, muchas veces es el fruto de una espera bien llevada. Aplicar esta enseñanza es aprender a respirar en medio de la incertidumbre. Es observar qué emociones te gobiernan cuando las cosas no avanzan como esperabas. Es notar si el miedo te empuja o si la confianza te sostiene. Dios no te pide que no sientas, te pide que no te pierdas en la prisa, que no tomes decisiones definitivas desde la ansiedad, que confíes en que Él está obrando incluso cuando el silencio parece largo. Hay sanidad cuando dejas de compararte, cuando aceptas que tu tiempo no es el de otros, que tu proceso es único, que lo que hoy parece lento está construyendo una base firme. La comparación roba la paz, la confianza la devuelve, y esa confianza se aprende, no se improvisa, se cultiva en pequeños actos de entrega diaria. Este mensaje también ilumina hábitos, te invita a revisar cómo reaccionas ante la espera. Si te distraes para no sentir, si te exiges de más, si te juzgas por no avanzar lo suficiente. Dios no mide tu valor por la velocidad, te mira con ternura mientras caminas, y esa mirada cambia la forma en que te tratas a ti mismo. Te vuelves más paciente, más amable, más presente. La fe madura entiende que hay tiempos de sembrar y tiempos de ver, y que ambos son necesarios, que el invierno prepara la primavera, que el silencio prepara la palabra, que la pausa prepara el movimiento. Cuando confías en esa dinámica, el corazón descansa, no porque todo esté claro, sino porque ya no luchas contra el proceso. Hoy, si sientes que algo se demora, no te desesperes, no apresures lo que está siendo formado. Deja de medir con tu reloj, confía en la precisión divina. Hay belleza en camino, incluso si ahora no la ves. Hay sentido gestándose, incluso si hoy duele. Hay una mano sabia ordenando los tiempos con amor. Quédate con esta certeza, lo que Dios hace no solo llega, llega a tiempo. Y cuando llega, trae paz interior y una confianza profunda que no depende de la prisa ni del resultado inmediato. Camina con calma, confía con el corazón abierto, permite que el tiempo de Dios haga su obra completa en ti. Desde ese lugar, la vida se vuelve más ligera, la fe se fortalece y la esperanza encuentra un descanso real. Enseñanza 12. La fe madura aprende a avanzar sin mapa. Hay obediencias que no hacen ruido, pero cambian destinos, pasos que no se dan con seguridad absoluta, sino con una fe temblorosa que decide confiar. Por fe, Abraham obedeció. Esa frase no habla de un hombre que lo entendía todo. Habla de alguien que se movió aún sin ver el mapa completo. Obedecer, en este sentido, no es saber a dónde vas, es saber con quién caminas. La fe verdadera no espera a que el camino se aclare por completo. La fe escucha una voz interior que invita a avanzar, y aunque el corazón sienta miedo,
decide dar el primer paso. Hay momentos en los que Dios no explica, solo llama, no detalla, solo pide confianza. Y esa invitación puede incomodar, porque nos gusta controlar, prever, asegurar. Pero la obediencia nace cuando soltamos la necesidad de entenderlo todo y abrazamos la certeza de que Dios sabe lo que hace. Abraham obedeció dejando lo conocido. No se trató solo de moverse de un lugar a otro, fue un desprendimiento interior, dejar hábitos, seguridades, rutinas que daban calma. La obediencia casi siempre implica una pérdida inicial, un vacío que se siente extraño, y es ahí donde muchos se detienen. Pero cuando decides avanzar, aunque no veas todo el camino, algo se abre, no siempre afuera de inmediato, pero sí dentro. La fe se activa, el corazón se alinea, la vida comienza a moverse. Dar pasos sin ver puede despertar angustia. El miedo pregunta si será el camino correcto, si valdrá la pena, si no te equivocarás. Y esas preguntas son humanas. Dios no te pide que no las sientas, te invita a no dejarte gobernar por ellas. Obedecer no es ausencia de temor, es elección de confianza. Es decir, no sé cómo será, pero sé quién me guía. En lo personal, he descubierto que las mayores transformaciones no llegaron cuando tuve todas las respuestas, sino cuando decidí obedecer aún con dudas. Hubo decisiones que tomé con el corazón apretado, sin garantías, solo con una paz suave que no sabía explicar. Y mirando atrás, entiendo que esa obediencia abrió puertas que no habría encontrado quedándome quieto. No todo fue fácil, pero todo tuvo sentido. La obediencia abre puertas porque te pone en movimiento, y Dios trabaja con lo que se mueve. Cuando te quedas esperando a sentirte listo, a tener claridad total, a que el miedo desaparezca, el crecimiento se estanca. Pero cuando das un paso, aunque sea pequeño, algo se acomoda. Las circunstancias comienzan a responder, las personas aparecen, las oportunidades se alinean, no por magia, sino porque la fe activa el camino. Hay decisiones que Dios ilumina en el andar, no antes. La claridad muchas veces llega después del paso, no antes. Por eso obedecer requiere humildad. Reconocer que no eres autosuficiente, que necesitas dirección, que no todo depende de tu lógica. Y esa humildad abre espacio para que Dios guíe con más libertad. Obedecer también transforma hábitos. Cuando decides avanzar por fe, empiezas a cuidar lo que piensas, lo que dices, lo que consumes. No porque alguien te vigile, sino porque sabes que tu vida está en movimiento. Ya no quieres sabotear lo que Dios está construyendo. Y ese cuidado interior fortalece el crecimiento espiritual. La fe deja de ser solo creencia y se vuelve acción. Hay consuelo en saber que Dios no abandona a quien obedece. Puede haber silencios, sí, puede haber momentos de soledad, pero nunca ausencia. Dios camina con quien se atreve a avanzar. A veces corrige, a veces redirige, a veces detiene por un tiempo, pero siempre acompaña. La obediencia no garantiza comodidad, garantiza propósito. Cuando obedeces, tu identidad se afirma. Dejas de verte como alguien que reacciona y empiezas a verte como alguien que responde a un llamado. Tu enfoque se aclara. Ya no vives empujado por la urgencia, sino guiado por una convicción. Y esa convicción te sostiene cuando el camino se vuelve largo o incierto. Dar pasos sin ver todo el camino también sana el corazón, porque te libera de la ansiedad de controlarlo todo. Te permite descansar en que no necesitas cargar con el futuro entero hoy. Basta con el paso de ahora. Basta con obedecer en lo que ya sabes. Lo demás se irá revelando. Si hoy sientes una invitación a moverte, aunque no entiendas todo, no la ignores. Escucha esa inquietud que no te deja quieto. Observa ese deseo de avanzar que no se apaga. Puede ser Dios llamándote a confiar un poco más, a soltar lo conocido, a obedecer con fe sencilla. No esperes a ver el camino completo. Da el paso que está frente a ti. La obediencia abre puertas.
ordena el interior y alinea el movimiento con el propósito. Y mientras caminas, descubrirás que no estás solo, que la fe se fortalece con cada paso, y que el crecimiento espiritual no es un destino lejano, sino una experiencia viva que se construye en el andar. Descansa en esto. Obedecer no te hace perder, te posiciona, no te quita, te prepara, no te confunde, te alinea. Camina por fe, confía en el llamado y permite que Dios haga lo que siempre hace con quienes obedecen: abrir caminos donde antes solo había incertidumbre, traer paz donde había miedo y conducir tu vida hacia un crecimiento que sostiene y transforma. Enseñanza 13. Dios honra la acción, no la vacilación. Hay una verdad que despierta al corazón cuando la fe deja de ser solo una idea hermosa y empieza a tomar forma en la vida. La fe sin obras está muerta. No es una frase dura, es una invitación amorosa a moverte. No te acusa, te activa. No te señala desde arriba, te toma de la mano y te dice: camina. Porque la fe que vive no se queda quieta esperando condiciones perfectas, se expresa en pasos sencillos, concretos, posibles hoy. Muchas veces confundimos fe con emoción. Esperamos sentirnos fuertes, seguros, inspirados para actuar. Y mientras esperamos esa sensación, la vida pasa y las oportunidades se enfrían. Pero la fe no nace del sentir. El sentir suele nacer después de obedecer. Actuar con lo que ya sabes, aun cuando tiemblas un poco, es el latido que mantiene viva la fe. No esperes sentirte listo, muévete y el ánimo te alcanzará en el camino. Hay miedos que se sostienen porque no los enfrentamos. Hay decisiones que pesan porque no las tomamos. Y hay oraciones que piden dirección cuando, en el fondo, ya sabemos el siguiente paso. La fe viva no exige claridad total, exige disposición. Dios no te pide que lo veas todo, te pide que confíes lo suficiente para dar el próximo paso. Ese paso, aunque pequeño, rompe la inercia y abre espacio para que Él actúe. En la vida diaria, esto se ve en gestos simples. Pedir perdón cuando el orgullo quiere callar. Comenzar ese hábito que sabes que te hará bien. Ordenar una conversación pendiente. Servir cuando sería más cómodo retirarte. La fe se encarna ahí, en lo cotidiano. Y cuando actúas, descubres que Dios se hace presente en el movimiento. La fe no es una sala de espera, es un camino. Recuerdo momentos en los que oré pidiendo cambio, pero evitaba el compromiso que ese cambio pedía. Quería resultados sin procesos, paz sin decisiones, y fue honesto admitirlo. Cuando finalmente actué con lo que ya sabía, sin sentirme listo, algo se desbloqueó. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque el corazón dejó de dividirse. La fe dejó de ser discurso y se volvió práctica. Y eso trajo avances reales. La fe sin obras se apaga porque no respira. Las obras no son un esfuerzo para ganar aprobación, son el oxígeno de la fe. Cuando actúas, tu fe se fortalece. Cuando te detienes, se debilita. Dios no te pide perfección, te pide coherencia, que lo que crees empiece a reflejarse en lo que haces. Esa coherencia sana por dentro, alinea pensamientos, emociones y hábitos. Hay una gracia especial cuando decides actuar aún con dudas. Dios no se ofende por tu temor, se alegra por tu obediencia. La fe viva aprende a caminar con preguntas, aprende a decir sí sin tener todo controlado, aprende a confiar más allá del sentir, y ese aprendizaje produce carácter. Te vuelves constante, te vuelves responsable de tu crecimiento, te vuelves sensible a la voz que guía mientras avanzas. Aplicar esta enseñanza es revisar dónde estás esperando, sentirte listo para algo que ya sabes hacer. Es reconocer si has confundido prudencia con postergación. Es observar qué decisiones llevan tiempo llamándote y siguen sin respuesta.
Dios no te habla para entretenerte, te habla para conducirte. Y cuando respondes, aunque sea con un paso tímido, el camino se ilumina. Hay sanidad cuando la fe se vuelve acción. La ansiedad baja porque el movimiento ordena la mente. El miedo pierde fuerza porque ya no gobierna. La esperanza se vuelve concreta porque ves resultados, aunque sean pequeños. Y esos resultados alimentan la fe. Es un círculo vivo. Crees, actúas, ves, confías más. Este mensaje también toca los hábitos. La fe viva se cuida en lo diario, en lo que eliges consumir con tu mente, en cómo administras tu tiempo, en la disciplina de hacer lo correcto cuando nadie observa. No para demostrar nada, sino para mantener el pulso de una fe que quiere vivir. La fe muerta se queja, la fe viva se mueve. Dios honra los pasos sinceros. No siempre con aplausos inmediatos, pero sí con frutos visibles a su tiempo, avances reales, cambios sostenibles, puertas que se abren porque tú te acercaste, personas que se bendicen porque tú decidiste servir. La fe viva deja huellas. Hoy, si sabes qué hacer, hazlo. No esperes sentirte listo, no esperes señales extraordinarias para obedecer lo ordinario. Actúa con lo que ya sabes. Da el paso que te corresponde hoy. Dios se encargará del resto. La fe que camina no se queda sola, es acompañada. Quédate con esta luz. Creer es comenzar. Actuar es confirmar. Y cuando la fe respira a través de tus obras, el avance se vuelve real y los resultados empiezan a verse. Camina con confianza. Obedece con sencillez y permite que tu fe viva te lleve a una vida que se mueve, crece y da fruto con claridad y esperanza. Enseñanza 14. La espera forma confianza verdadera. Hay una fuerza que no nace del ruido ni del movimiento constante. Una fortaleza que no se construye empujando la vida, sino sosteniéndola con calma. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Esta verdad no invita a detener el caminar, invita a cambiar la manera en que avanzas. No se trata de huir de las responsabilidades ni de negar los desafíos. Se trata de aprender a moverte sin que el corazón viva en guerra. La quietud de la que habla Dios no es pasividad, es alineación interior. Es ese momento en el que dejas de pelear con todo, dejas de exigir respuestas inmediatas y permites que la mente descanse sin abandonar el camino. La confianza no elimina los problemas, pero sí les quita el poder de dominarte. Cuando confías, el miedo baja la voz. Cuando eliges quietud, la ansiedad deja de gobernar. Muchos viven agotados no porque hagan demasiado, sino porque hacen todo desde la desesperación. La mente corre más rápido que el cuerpo. El corazón anticipa tragedias. La fe se convierte en una lucha en lugar de un descanso. Y en ese estado, incluso las bendiciones pesan. Dios no diseñó tu interior para vivir en tensión permanente. Él te llama a entrenar la mente a descansar mientras avanzas, a caminar sin prisa interior aunque el paso externo continúe. La quietud no siempre es natural, se aprende, se practica, se entrena. Requiere observar los pensamientos que te empujan a la urgencia, a la comparación, al miedo de quedarte atrás. Requiere reconocer cuándo estás reaccionando y no eligiendo. Dios te invita a pausar por dentro, no para rendirte, sino para fortalecer el alma, porque un corazón tranquilo sostiene mejor lo que viene. La confianza tampoco es ingenuidad, no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos a una verdad más profunda, es saber que no todo depende de ti, que no tienes que cargar el futuro completo hoy, que puedes dar el paso que corresponde ahora, y dejar el resto en manos de Dios. Esa confianza se siente como un suspiro que baja al pecho, como una certeza suave que no necesita demostrarse. En lo personal, he notado que cuando avanzo sin quietud, todo se vuelve más pesado. Las decisiones se confunden, las emociones se desbordan, la fe se tensa,
Pero cuando aprendo a detener el ruido interno, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, algo se ordena. La claridad regresa, el cuerpo se relaja, el corazón deja de correr, y desde ahí las decisiones nacen con más sabiduría. Entrenar la mente a descansar no significa ignorar lo que duele. Significa no amplificarlo. Significa llevarlo a Dios sin adornos, sin exigencias, sin dramatizarlo más de lo que ya es. Decirle con honestidad: aquí está esto, no sé cómo resolverlo, pero confío. Y en ese acto sencillo, la fortaleza comienza a crecer. La fortaleza emocional no se construye resistiendo todo con los dientes apretados. Se construye aprendiendo a soltar, a respirar, a confiar incluso cuando el corazón tiembla un poco. La estabilidad no llega cuando todo se ordena afuera, llega cuando algo se estabiliza adentro. Y eso es lo que Dios promete, una fortaleza que nace de la quietud y se sostiene en la confianza. Este mensaje también toca hábitos cotidianos. ¿Cómo empiezas el día? ¿Cómo respondes a la presión? ¿Cómo hablas contigo mismo cuando algo no sale como esperabas? La quietud te invita a revisar ese diálogo interno, a suavizarlo, a dejar de exigirte perfección, a recordar que estás en proceso, que Dios no te empuja, te acompaña. Cuando aprendes a descansar mientras avanzas, las caídas no te destruyen, los retrasos no te desesperan, las opiniones externas pierden poder, porque tu fortaleza ya no depende del resultado inmediato, sino de una relación profunda con Dios, y esa relación se vuelve refugio, no carga. Hay sanidad en la calma elegida. Hay consuelo en la confianza sostenida. Hay renovación cuando decides no vivir acelerado por dentro. La quietud no te hace lento, te hace preciso. La confianza no te vuelve débil, te vuelve firme. Y juntos, estos dos dones forman una fortaleza que no se quiebra fácilmente. Si hoy sientes que todo va demasiado rápido por dentro, aunque por fuera parezca normal, escucha esta invitación. No te desesperes, no te castigues por sentirte cansado, detén el ruido interno, respira, confía, avanza desde la paz, no desde la urgencia. Dios no te pide que corras más, te pide que descanses mejor, no te pide que lo controles todo, te pide que confíes más, y en esa quietud consciente, mientras sigues caminando, descubrirás una fortaleza nueva. Una estabilidad que no depende de las circunstancias, una fe que no se agota con facilidad. Hoy, permite que esta verdad se asiente en ti. En quietud y confianza está tu fortaleza. Camina con calma, descansa por dentro, confía en el proceso, porque cuando el alma se aquieta y el corazón confía, la vida se ordena, la fe se afirma y la esperanza se vuelve un lugar seguro donde habitar. Antes de irte, quiero invitarte a sellar este mensaje con fe. Escribe en los comentarios, con todo tu corazón, esta frase: Dios, prepárame para lo grande que viene, amén. Hazlo como una declaración viva. También puedes decir desde qué país nos ves o dejar una petición especial a Dios. Al escribirlo, estás afirmando tu confianza y abriendo tu corazón a su obra. Y ahora, oremos juntos. Padre amado, gracias por hablar a nuestro corazón. Ponemos en tus manos cada proceso, cada espera y cada anhelo. Prepáranos por dentro para lo que tú estás por hacer. Danos paz, fe firme y claridad. Confiamos en ti. Amén. Hay momentos en los que miro hacia atrás y entiendo que casi todo lo que hoy me sostiene nació en etapas que no comprendía. Antes creía que la fe era avanzar con seguridad. Ahora sé que muchas veces fue caminar con duda y aún así obedecer. Estas enseñanzas me ayudaron a dejar de pelear con la incomodidad y a leerla como una señal de expansión. Cuando la vida se estrechó y nada encajaba, aprendí que no siempre era fracaso. Era Dios ensanchando mis pasos por dentro. En lugar de huir, me quedé, respiré, observé que
áreas estaban siendo estiradas. Eso cambió mi manera de decidir porque dejé de reaccionar y empecé a responder con calma, aun cuando temblaba un poco. También entendí que Dios no entrega bendiciones sin preparar al portador. Yo pedía resultados rápidos, pero me resentía a cambiar hábitos y actitudes. Los procesos que trabajaban mi carácter fueron incómodos, pero hoy agradezco no haber recibido antes lo que pedía. La humildad ordenó mi interior, dejó de importarme demostrar y empecé a escuchar. En ese silencio aprendí que la honra sin carácter pesa y confunde. Cambiar por dentro fue doloroso y a la vez sanador. Me dio estabilidad para sostener lo que vino después sin perderme. La poda fue otra lección decisiva. Cuando algo se fue, dolió: personas, rutinas, seguridades. Quise aferrarme, pero comprendí que la poda no era castigo, era protección. Soltar creó espacio. Al principio el vacío asustó, luego trajo claridad. Empecé a elegir mejor, a decir no sin culpa, a confiar en que Dios no dejaba huecos sin propósitos. El desapego sanó, alivió y sanó mi ansiedad y renovó mis prioridades. Aprendí a no llenar el silencio con ruido, a dejar que la claridad se sostiene. La espera dejó de ser tiempo perdido cuando viví como taller interior. Antes me quejaba, ahora solo lo uso para fortalecerme. Dios trabajó más en mí que en la situación. Cambió mi diálogo interno, suavizó mi prisa, afinó mi paciencia. Hubo días que estaba cansado realmente, pero también me renovó silenciosamente lo que pedí sin quebrarme. Esperé, me enseñó a confiar sin exigir, a descansar sin rendirme. La fe se volvió estable, menos dependiente de los resultados inmediatos. La soledad temporal que tanto temí resultó ser preparación. En ese espacio sin aplausos, sin identidad, se afirmó. Dejé de depender de la aprobación y aprendí a caminar con enfoque. Sentí la presencia de Dios sosteniéndome cuando nadie veía. Esa felicidad en lo pequeño ordenó mis decisiones y protegió de muchas cosas. Me dio atajos que habrían desviado. Hoy no temo tanto a los silenciosos, los rencorosos, como lugares donde Dios forman liderazgo dentro de alguien. Hubo un revuelo interior que confundió mi ansiedad, pero era llamado clamar desde lo profundo, me devolvió propósito. Dejé de anestesiar el deseo de más y lo presenté a Dios. Ese clamor limpió prioridades y cambió mi motivación. Yo ya no hacía las cosas por inercia, elegía con intención. Mis oraciones se volvieron simples y honestas, y con conexión con Dios se hizo real, viva y transformadora. También aprendí a que Dios cambia mis deseos antes de cambiar mi realidad. Cuando dejé de perseguir lo que no llenaba y me deleité en Él, mis anhelos se ordenaron. No fue inmediato ni perfecto, pero fue verdadero. Los deseos sanos llenaron con descanso, no con ansiedad. La visión se aclaró y la paz se volvió constante. La presión, como fue el oro, reveló lo que Dios estaba formando. No maldecí el calor, lo usé para fortalecer mi fe, paciencia y dominio propio. Permanecer en el propósito me dio resiliencia y finalmente comprendí que Dios no llega tarde, llega exacto. Solté la urgencia, confié en su tiempo y avancé sin mapa. Obedecer aún con duda abrió puertas, caminos con una fortaleza más serena, con una fe firme y una esperanza que descansa, porque sé que todo lo vivido me preparó para sostener lo que viene.